Llegó otro fin de semana y llegó otro gran premio de Fórmula 1, que en esta ocasión nos lleva a China, hogar de Zhou Guanyu, quien sigue dando vueltas por ahí en el garaje de Cadillac, y donde el circuito internacional de Shanghai será testigo de cómo le va a este nuevo set de regulaciones en el formato sprint, y para saber si Mercedes se reafirma como la fuerza imparable de este año o si Ferrari puede hacerle algo de competencia, vamos a ver lo sucedido el anterior fin de semana, comenzando por el día 1. El primer día nos recibe con la única sesión de prácticas antes de la quali de la sprint, en la que vimos el ala trasera Cyberpunk que Ferrari mostró en Bahrein, solo que luego de un pequeñito susto de Hamilton reconsideraron implementarlo y no se volvió a ver. También vimos a algunos deslizando, como Norris, quien patinó en la curva 1, luego seguido por Piastri, quien hizo lo mismo en el mismo lugar. Espero que esto de que te pase lo mismo que a tu compañero solo se quede en esta sesión. Otros que hicieron cosas parecidas fueron Berman, quien llamó a un Aston Martin y a un Cadillac para que lo vieran patinar, y Colapinto, quien luego para descansar se plantó por un rato en el pit lane. Limblad también tuvo problemas luego de que el equipo no le avisara que habían convertido su auto en un tren de vapor, y el tiempo más rápido de la sesión fue del favorito para el campeonato este año, George Russell. Pasando a la quali de la sprint, estos son los pilotos que quedan por fuera en la primera ronda, y sospechamos que estas 6 caras van a ser las que veremos más seguido aquí. En la segunda salieron estos, nada muy inesperado, y en la tercera ronda la pole fue para George, con Kimi completando la primera fila, igual que en Australia, con los McLaren peleando lugares con los Ferrari, Berman carreando a Haas y Gasly por encima de Verstappen. Qué oración tan extraña la que acabo de decir. Y con la parrilla de la sprint definida podemos pasar al día 2. Antes de comenzar tenemos que Albon empezará desde el pit lane por modificaciones a su auto entre viernes y sábado, cosa que no es que vaya a hacer mucha diferencia, ¿no? Empieza la carrera. Antonelli tiene un muy mal comienzo, cayendo hasta el 8º lugar y al rato teniendo contacto con Hadjar, por el que lo penalizaron con 10 segundos. Por lo menos esta vez el otro auto sí pudo seguir corriendo. Verstappen tiene un comienzo aún peor, similar al de Lawson en Australia, cayendo hasta el fondo. Los Ferrari pelean con McLaren y más adelante pelean con Russell, y vemos a Hamilton ganando la primera posición al Mercedes sobre las curvas 8 y 9 con un sobrepaso que a mí me pareció muy lindo. Y un poco más atrás Limblad pierde el control y patina fuera de la pista, reincorporándose al instante. La pelea entre Hamilton y Russell sigue por varias vueltas hasta las 5, donde Russell pasa a Hamilton al final de la recta larga y se aleja poco a poco del resto. Para ese momento Antonelli ya se encontraba en la 6ª posición y Verstappen en el puesto 12 más 1. Las vueltas siguientes son de pelea entre los Ferrari por el segundo lugar, con momentos en los que estuvieron a esto de regalarle a McLaren su primer top 3. Eventualmente Kimi pasa a los dos Ferrari, pero justo cuando pasa al segundo sale el safety car gracias al auto de Hülkenberg, auto que se quedó tomando el sol en la curva 1 y auto que fue uno de los 3 retiros que pasaron casi que al mismo tiempo, siendo los otros 2 Bottas y Limblad. Varios entran a pits, Antonelli cumple la sanción de 10 segundos quedando en el 7º lugar. Volvemos a tener carrera por unas vueltas en las que lo único que vemos es a Kimi pasando gente, y ya en el final de la sprint vemos a George Russell siendo el primer ganador de sprint de 2026, con Leclerc y Hamilton completando el top 3. Aquí tenemos el resto del top 10 con Verstappen quedando muy cerca de conseguir puntos, y con esto podemos pasar a la quali de la carrera principal. En la primera ronda salen estos, los mismos de la primera ronda de la sprint, qué sorpresa. En la segunda tuvimos bandera amarilla por Bortoleto, quien se deslizó desde la última curva hasta el pit lane perjudicando la vuelta de unos cuantos, y estos son los que quedan por fuera en esta ronda. De nuevo nada fuera de lo esperado. En la tercera ronda el piloto que se lleva la pole es Kimi Antonelli, convirtiéndose en el piloto más joven en arrancar desde la primera posición en una carrera principal. Y lo único que necesita para ganar su primera carrera es tener un buen comienzo. La tercera es la vencida. Russell lo acompaña en la primera fila, ¿quién más sería? Y el resto del top 10 quedó así. Y de nuevo Gasly quedó por delante de los 2 Red Bull. 2 veces seguidas ya no es coincidencia. Y con la parrilla de salida definida podemos pasar al día de carrera. Antes de empezar tenemos 4 pilotos que no van a correr. Albon, Bortoleto y los 2 McLaren no participarán en la carrera. Espero que esto de que te pase lo mismo que a tu compañero solo se quede en esta sesión. Empieza la carrera. Antonelli por primera vez tiene un buen comienzo. Los Ferrari en la primera curva ya están peleando la punta, como ya se está haciendo costumbre, con Hamilton tomando el primer lugar. Algo más atrás vemos que Verstappen tuvo otra vez un comienzo horrible. ¿Eso o lo está haciendo a propósito para mostrarle a todo el mundo que puede pasar a la mitad de los carros todas las carreras? En la primera vuelta también vemos una pelea entre Hadjar y Berman en la que Red Bull pierde el control y derrapa fuera del trazado. Tan lindo Hadjar esperando a Verstappen para que no se vaya solito. En la segunda vuelta Kimi recupera la punta y 2 vueltas más adelante Russell llega a la segunda posición, y por un rato no pasa demasiado hasta que en la vuelta 10 tenemos el primer retiro dentro de la carrera de Lance Stroll, quien se va al paddock sin poder terminar el segundo gran test para Aston Martin. Tenemos safety car, algunos entran a pits, otros como Colapinto, Ocon y
Lindblad se quedaron por fuera y estuvieron en las primeras posiciones. Ni por asomo me esperé ver un gráfico así este año. Cuando se reanudó la carrera trataron de aguantar como pudieron, pero no había poder en la tierra que evitara que los Ferrari y los Mercedes los dejaran atrás. Por las siguientes vueltas la acción estuvo en la media tabla. Todo el mundo estaba peleando con todo el mundo, y si alguien no estaba peleando era porque estaba acompañando a los McLaren. Sobre la vuelta 24 empezamos a ver una pelea como pocas se han visto en los últimos años entre Hamilton y Leclerc, con Russell disfrutando del espectáculo hasta la vuelta 27, en la que el Mercedes pasó a Hamilton por el tercer lugar. Curiosamente, en esta vuelta Lindblad decide repetir la maniobra que realizó en la sprint. No sé si el equipo le puso llantas con jabón porque se la pasa mirando más hacia atrás que hacia adelante. Un par de vueltas después, Russell rebasa a Leclerc para quedarse con el segundo lugar, despidiéndose de ellos por lo que queda de carrera. En la 33, aparte del retiro de Alonso, la 33 llegó pero no de la manera en que esperábamos. También vimos un contacto entre Ocon y Colapinto, en la que el Haas se lanzó por el interior de una de las primeras curvas y ambos terminaron patinando, cosa por la que penalizaron a Ocon con 10 segundos. Efectivamente, volvieron los 10 segundos para Ocon. Tenemos algunas vueltas más de pelea entre Hamilton y Leclerc. En la 45 tenemos otro retiro, el de Verstappen, quien llevó el auto lentamente al pit lane por petición del equipo. Parece que ahora la maldición se está repartiendo entre los dos pilotos a partes iguales. En el GP anterior se retira Hadjar y en este se retira Max. Y con las pocas vueltas que quedan, sin mucha cosa interesante que contar, podemos pasar al final de la carrera, donde vemos a Kimi Antonelli convertirse en ganador de un gran premio de Fórmula 1 y el segundo más joven en la historia de la categoría. Por detrás llega Russell, como si alguien se esperara otra cosa, y completando el top 3 se encuentra Hamilton, quien por fin puede estar en un podio vestido con el rojo de Ferrari. Acá tenemos el resto del top 10. Oigan, ¿cómo llegó un Williams a ese lugar? Y con esto podemos dar por concluido el Gran Premio de China. Al final esta carrera estuvo mejor que la anterior. No fue la creme de la creme, pero más entretenida sí estuvo, principalmente gracias a Ferrari. Esos adelantamientos entre Leclerc y Hamilton no los sentí tan artificiales. De resto fue un poco lo mismo que Australia, los primeros 4 relativamente juntos y los demás a 2 días de distancia. Ahora, ya desde finales del año pasado, Kimi venía demostrando que sí podía estar en Mercedes, y esta es la confirmación definitiva, por si a alguno le hacía falta otra prueba. La pole más joven, segundo ganador más joven y el primer piloto italiano en ganar un gran premio en 20 años. El último antes de él fue Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Malasia del 2006, antes incluso de que Antonelli naciera. Con esto sobre la mesa, es posible que veamos una pelea por el campeonato entre los Mercedes, y ojalá que así sea, porque si no es Kimi, ¿quién le va a competir el campeonato a Russell este año? ¿Alonso? Por otro lado, por fin Hamilton lució el uniforme del cabalino rampante en un podio, y ya se estaba tardando un poquito. Con esto ya se vio un semblante distinto en el 7 veces campeón. Solamente faltaba unas regulaciones a las que se adaptara mejor, un auto rápido y que le cambiaran el ingeniero de carrera, porque eso también lo perjudicó el año pasado. También hay que comentar lo que dijo Toto Wolff, que por un momento pareció un podio con 3 pilotos de Mercedes, y quieras que no, tiene algo de razón. No por nada Lewis ganó 6 títulos con el equipo alemán. Y con respecto al resto, fin de semana feo para McLaren, en el que solo pudieron sacar puntos en la sprint, y Oscar sigue sin rodar una vuelta de carrera en domingo. Fin de semana complicado para Red Bull, con Max siendo uno de los haters más vocales de las regulaciones actuales, y con inicios como los que tuvo en este gran premio yo también estaría igual. Fin de semana muy bueno para Wehrmann y su quinto lugar, y también para Haas, quien en estos momentos está por encima de Red Bull y a un punto de McLaren. Donde nos descuidemos, Haas va a terminar entre los 4 primeros de la tabla. Fin de semana bueno para Alpine, consiguiendo puntos dobles en la carrera del domingo, con Franco consiguiendo su primer punto en el equipo francés. Solo tuvieron que cambiar la marca del motor para que esto pasara. Fin de semana excelente para Williams, que tuvieron la suerte de que todo el mundo se estaba retirando y pudieron hacerse un hueco en el top 10 del domingo, cosa que no debería alegrar a nadie dentro del equipo. Si esperas a que se retire la mitad de la parrilla para conseguir algún que otro punto, sabes que hay bastante por corregir. Fin de semana muy bueno para Liam Lawson, en el que consiguió 8 puntos para el equipo. No tan bueno para Lindblad, con los deslices que tuvo en las 2 carreras más su retiro, pero se sabe que se está adaptando todavía a la categoría. Fin de semana complicado para Audi, quienes sufrieron bastante con la fiabilidad. Fin de semana de aprendizaje para Cadillac, quien esta vez llevó a ambos autos al final de la carrera principal, aunque por muy poquito no dejaron destrozar uno de los dos después de la carrera. Y fin de semana de prueba para Aston Martin. Aún no tenemos información sobre si estarán listos en el 2026 para la temporada 2026. Y ver a Alonso teniendo que descansar las manos de vez en cuando por las vibraciones del auto es de todo menos una buena señal. Al final este gran premio nos mostró que las regulaciones pueden dar algo de show, aunque para darme cuenta de ello tuve que ver la carrera de nuevo, porque la comenté en vivo en stream, y ver una carrera a las 2 de la mañana, por más emocionante que sea, no te va a ayudar con el sueño si ya estás cansado. Por cierto, un saludo a todo el mundo que se pasó por el stream. Y sí, que sí, todo el mundo dice
dice que se siente artificial, pero no es como que el DRS fuera lo más natural del mundo. De todas formas, 2 grandes premios siguen siendo poco para juzgar a un nuevo set de regulaciones, por lo que debemos esperar a Japón para seguir viendo lo que estos autos tienen para ofrecer. Y tenemos que apreciar esa carrera así sea un somnífero, porque no tendremos más Fórmula 1 sino hasta mayo, por todo lo que está pasando en Medio Oriente. Si pude sobrevivir 3 meses sin carrera, un mes era pan comido.